es lo que más anhelo. Mi aliento eres tú. En tus brazos está mi lugar. Estoy aquí. Estoy aquí. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti. Confío en ti. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tu mano estoy. Confío en ti. Confío en ti. Quiero ir más profundo. Llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria quiero ver. Solo quiero poderte ver. Envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver. Envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver. Envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Solo quiero poderte ver. Envuélveme en tu gloria y poder, pues tu majestad es real y tu voz resuena en mi ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, pues toda tu gloria yo quiero ver. Quiero ver tu gloria.
Bendiciones, amada Iglesia del Señor, sean bienvenidos hoy miércoles a una nueva transmisión. Primeramente damos gracias a Dios porque Él nos permite seguir conectados, seguir siendo edificados, bendecidos por su palabra y también por los tiempos de alabanza y de adoración a las cuales nuestros hermanos nos están guiando cada miércoles y cada domingo. Quiero invitarte a que puedas apartar un lugar, a que podamos juntos bendecir el nombre de nuestro Dios. Él es grande, Él es hacedor de maravillas, su misericordia se renueva en cada mañana. Él es digno de alabanza, digno de exaltación, digno de adoración. Su palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué tremendo es nuestro Dios, qué hermoso nuestro Dios. Y a pesar de que no podemos congregarnos, a pesar de que no podemos estar físicamente juntos, nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y hemos visto realmente cómo nuestro Dios se ha estado moviendo con fuerza y con poder. Cada miércoles, cada domingo, hemos sido tremendamente edificados por su palabra. Hemos sido realmente, yo no sé si usted este día domingo tuvo la oportunidad de estar conectado, pero vivimos un tiempo poderoso, vivimos un tiempo precioso. Realmente acá en nuestro hogar fuimos tremendamente bendecidos. La presencia del Señor inundó nuestros corazones, su presencia inundó y llenó nuestro hogar. Y yo creo que no fuimos los únicos, yo creo que más de algunos, y si no todos, debemos haber sido tocados por su Espíritu. Nuestro Dios no tiene ningún límite, nuestro Dios no tiene ninguna limitación. Donde se clama, donde se gime, donde se clama por su nombre, Él no tarda en responder. Así que hoy nos volvemos a unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Ponemos palabra de exaltación, ponemos palabra de adoración en nuestros labios, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y rendimos toda adoración, toda exaltación a nuestro Dios. Nos unimos en un mismo espíritu, nos unimos en un mismo sentir y levantamos cánticos de alabanza y levantamos cánticos de adoración y exaltamos a nuestro Dios. Preparamos nuestro espíritu, preparamos nuestro corazón para ser edificados, para ser direccionados, confrontados, para ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Oh, yo estoy ansiosa, yo estoy con ganas de escuchar y de ver lo que el Señor va a hacer en esta tarde. De verdad, amados hermanos, disfrutemos estos tiempos, estemos muy atentos, muy apercibidos, porque el Señor nos está direccionando, porque el Señor nos está hablando claramente, porque el Señor nos está guiando. Podamos estar con nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser 100% conectado a este tiempo. Así que, amada Iglesia, que Dios te bendiga. Te damos la bienvenida si es la primera vez que estás viendo esta transmisión. Que Dios te bendiga y vamos, hermanos, a alabar juntos a nuestro Dios. A tu nombre, Jesús.
el santo, eres el santo de las naciones, el amado de mi corazón. Eres el santo de las naciones, el amado de mi corazón. Sí, Señor, eres el santo de
Una cosa pediré, Señor, estar todos los días en tu presencia, estar todos los días en tu presencia y contemplar tu hermosura, contemplar tu majestad, tu presencia. Eres mi deleite, mi deleite. Exaltando al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, rendimos majestad. Al Rey, rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey. Oh Señor, sí. Los transformados, preparamos nuestro corazón. Mientras te adoramos, Señor, prepara nuestro corazón. Prepara nuestro corazón para recibir tus palabras eternas y ser transformados y ser confirmados en ti, como ti. Y al escuchar tus palabras, ser transformados a tu imagen, Jesús. Tus palabras vivas son, eternas son, llenan en mi corazón y me hacen apreciar tu voluntad. Animar en ti, animar en ti, Jesús. Tus palabras son vida, son mi
nos rendimos como tu pueblo. Invocamos su nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Te basta tu palabra, solamente tu palabra que convierte mi corazón. Volvemos otra vez a donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti. Nos sentimos como iglesia. Invocamos su nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Te basta tu palabra que convierte mi corazón. Volvemos otra vez a donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, reconociendo tu señorío. Nos sentimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre, invocamos hoy tu nombre. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti. Sí, Señor. Palabras son suficientes, tus palabras son vida en mí, por tu espíritu. Somos transformados. Dulces son a mi palabra tus palabras, cuán hermosos son tus mandamientos, más dulces que la miel, más dulces que la miel, son tus palabras, oh Jesús. Ellas nos dan vida, ellas nos dieron vida. Cuando estábamos muertos, tus palabras dieron vida a nuestro corazón. Somos despertados por tus palabras para estar contigo, para buscarte con todas las fuerzas de mi ser. Despiértanos tus palabras,
sino para obedecerlas, para caminar en ellas. Tus palabras son nuestro fundamento, nuestro sustento diario, nuestra lámpara, nuestra luz y nuestro caminar. Queremos vivir haciendo tu voluntad. Aleluya, sí. Te bendecimos, Señor. Aleluya, bendecimos el nombre del Señor, bendecimos el nombre de Cristo. Sus palabras, como cantábamos, son suficientes, sus palabras son suficientes para nosotros, sus palabras son suficientes para nosotros. Amén. Qué bendición en este tiempo de poder adorar al Señor juntos, de poder honrar el nombre del Señor en este día. Vamos a la palabra del Señor y como siempre, no por costumbre, sino por entendimiento y por honra, inclinamos el corazón delante del Señor para orar y que su palabra pueda venir a nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, una vez más inclinamos el corazón a tus palabras. Queremos oír tus palabras, queremos aprender de ti, queremos conocerte a ti. En este día habla con nosotros, Señor, queremos oírte. Padre, habla con nosotros, habla a nuestro corazón, que tu Espíritu hable con nosotros, que tu palabra venga a nuestro corazón, que tu palabra sea grabada en nuestro corazón, para que halles en nosotros un corazón que te agrade todo el tiempo. Padre, danos oídos para oír y un corazón para entender, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay un título, creo que lo vio cuando entró la transmisión, el título de este día, de esta predicación, de este tiempo que vamos a tener juntos. El título es Conscientes de su voluntad, conscientes de su voluntad, el que seamos conscientes de su voluntad. Ahora, esta frase, conscientes de su voluntad, mientras adorábamos y pensaba hoy en la palabra, el decir conscientes de su voluntad, aparte de nuestra filiación, o más que aparte, como resultado de nuestra filiación con Dios, es decir, como resultado de que hoy somos hijos de Dios, se produce en nosotros el que seamos conscientes de su voluntad. Eso es una de las consecuencias de nuestra filiación con Dios, de nuestro acercar, o del que seamos acercados en Cristo hacia Dios, que hoy conocemos y somos conscientes de su voluntad. Y eso es una de las razones por las cuales somos diferentes al común denominador de los hombres, de las personas que habitan la tierra, ¿verdad? El que seamos un grupo de personas conscientes de la voluntad de Dios, cuando otros caminan o en rechazo de la voluntad de Dios, en lo que conocen, o totalmente inconscientes de la voluntad de Dios, no logran comprenderla. Entonces, esta palabra y este tema que vamos a hablar hoy es una clara distinción de que si somos hijos de Dios debemos ser conscientes todo el tiempo de su voluntad, conscientes de su voluntad. Para entonces comenzar este tema, acompáñenme al libro de Mateo capítulo 3. Yo tengo abierta ya mi Biblia en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, acompáñenme ahí. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, específicamente vamos a mirar dos versos o dos partes del libro de Mateo, donde se habla de la predicación de Juan el Bautista y la predicación de Jesús, la predicación de nuestro Señor. Mateo capítulo 3, solo el verso 1 y 2. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, y luego vamos a leer Mateo capítulo 4, específicamente el verso 17. Mateo capítulo entonces 3, verso 1 y 2 dice: En aquellos días
vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, si avanzo un poco más al libro de Mateo capítulo 4, el verso 17 específicamente, pero vamos a leer desde el verso 12. Vamos a leer desde el verso 12 y específicamente el verso 17 quiero que pongamos atención otra vez. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte, luz les resplandeció. Verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un detalle muy importante en lo que acabamos de leer, hay un detalle muy importante. El detalle está en donde Jesús comienza de alguna manera, según los escritos, según Lucas, ¿verdad?, el otro evangelio, donde Jesús comienza a ejercer de alguna manera su ministerio. Y es aquí, en este lugar, en Capernaum, este lugar que antiguamente se le conocía como la tierra o la región de Zabulón y de Neftalí, de estas dos tribus, y que ahora se le conoce como Galilea, la Galilea de los gentiles, así se le llama, un lugar de alguna manera despreciado, era el peor lugar, si lo miramos de esa manera, era el peor lugar para que Jesús comenzara su ministerio. Él podía haber comenzado su ministerio en Jerusalén, podía haber comenzado su ministerio cerca, ¿verdad?, del centro de la adoración que era Jerusalén, pero él no, él comienza su ministerio aquí, en Galilea, el lugar despreciado, dice un lugar asentado en tinieblas, un lugar asentado en región de sombra de muerte. Estas tribus, Neftalí y Zabulón, son tribus que se apartaron y se mezclaron, profanaron la adoración a Dios, le hicieron común y se unieron tras otras creencias, ¿verdad? Lo que llamamos sincretismo religioso, la unión de creencias y manchó de alguna manera, ¿verdad? Profanó la verdadera adoración al único y verdadero Dios. Así que Jesús comienza su ministerio, si lo podemos decir de esta manera, Jesús comienza su ministerio en el peor lugar para comenzar el ministerio. Comienza su ministerio, comienza a predicar el evangelio en el lugar de mayor tiniebla, de mayor oscuridad. Cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de tiniebla, estamos hablando de ignorancia. O sea, en el lugar donde había menos conciencia de la voluntad de Dios sobre sus vidas, por cuanto habían, ¿verdad?, se habían entregado a la adoración de otros dioses paganos, ¿verdad?, y habían mezclado sus creencias. En ese lugar es donde él comienza su ministerio, aquí, en la tierra de Neftalí y Zabulón, la Galilea de los gentiles. Y es ahí donde él comienza a predicar y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabe lo que significa la palabra arrepentido. La palabra arrepentido es la palabra metanoia. Esta palabra metanoia significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Hay muchas expresiones frente a esto: cambio de planes, cambio de dirección, cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de idea. Pero específicamente lo hemos dicho, a lo que apunta es a un cambio, una renovación de la manera en cómo pienso. Y por supuesto, cuando alguien muda la manera de pensar, también muda la perspectiva con la cual mira la vida y muda su entendimiento. Su entendimiento es mudado por la forma en que piensa. Porque sus pensamientos son mudados, entonces su manera de entender las cosas muda también. Así que eso es lo que está sucediendo acá y eso es lo que está predicando el Señor. Una metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Está yendo a la raíz. A la raíz, el problema donde el hombre se separó de Dios fue en su pensamiento, en su mente. Él se separó de Dios. Esta separación que vino en su forma de pensar al rechazar
la voluntad de Dios desde el huerto, desde el Edén, ahí desde donde Adán rechaza, ¿verdad?, la voluntad de Dios, desobedeciendo en rebelión, rebelándose contra la voluntad de Dios, contra lo que Dios había determinado y lo que Él había mandado hacer. Entonces, lo que viene a hacer Cristo es a volver el corazón de los hombres hacia Dios, y la forma, ¿verdad?, si podemos describirlo de esta manera, la forma o el camino es mudar el pensamiento, porque ese pensamiento que los gobierna, el pensamiento que determina sus actitudes, sus acciones, su carácter, lo hemos dicho antes, que lo que el hombre piensa en su corazón determina su vida. Lo que el hombre piensa en su corazón determina su carácter, sus acciones, sus hábitos, sus palabras. Está todo determinado por lo que el hombre piensa en su corazón. Entonces, mudar los pensamientos del hombre es ir a atacar el problema de raíz. Así que Jesús comienza a decir, arrepentíos, y añade la frase maravillosa, verdad, espectacular, que hoy nosotros podemos abrazar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el conflicto que apunta el Señor al decir arrepiéntanse, metanoia, está diciendo un cambio de mente. Mente, la palabra mente significa dianoia, que significa entendimiento, mente, pensamiento. Así que está apuntando directamente al entendimiento del hombre, a la mente del hombre, al pensamiento del hombre. Es lo que está diciendo. Es tiempo de mudar la forma en que entendemos las cosas, la forma en que pensamos. Es tiempo de que sea mudada. Metanoia. Arrepentíos. ¿Sí? Ahora, hay un pasaje que me gustaría que usted pueda leer conmigo, donde Jesús hace mención. El libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a volver luego a Mateo. Guarda ahí Mateo, donde estamos, Mateo capítulo 4. Y Lucas capítulo 10, me gusta cómo lo describe Lucas, el mandamiento que oímos o que se lee en Deuteronomio capítulo 6, donde está, ¿verdad?, el Shema o Israel, este cántico, esta expresión de Dios, que es como un eco, ¿verdad? Como un eco en el corazón de los hombres, porque tenían que repetirlo a su familia, a sus hijos, estando en la casa, al levantarse, al acostarse, tenían que repetir esto, ¿verdad? Parte de ese Shema o Israel era esto. Dice Lucas capítulo 10, verso 27, cuando le preguntan acerca de la ley, Jesús responde, aquí respondiendo, dijo, amarás, el hombre que está preguntando responde, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este intérprete de la ley está respondiendo a la respuesta del Señor, y Lucas lo escribe de esta manera. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y como que añadiera, ¿verdad?, y con toda tu mente. Ahora, lo que Lucas quizás está queriendo añadir a esta expresión, porque oímos en el Shema o Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, estas tres características, pero aquí se añade la palabra mente, la que dijimos dianoia, ¿verdad? Entendimiento, mente o pensamiento, y parece que Lucas, por supuesto dirigido por el Espíritu de Dios, está añadiendo esto, mente, según las palabras de este hombre, para sembrar la conciencia de que el alma es débil en su conocimiento de Dios. Es decir, que el alma, el pensamiento del hombre es débil, no es exacto en el pensamiento que pueda tener de Dios. Es débil en cuanto al pensamiento de Dios. Es torpe. El hombre es torpe cuando piensa en Dios, cuando piensa en conocer a Dios. El hombre en su propio pensamiento es inestable y es torpe. No es capaz de conocer a Dios según su propio pensamiento. Y eso es importante. Eso es importante porque, escuche, si Dios nos hubiese revelado, jamás le pudiésemos haber conocido, jamás le pudiéramos haber conocido a Dios si Él nos hubiese revelado, porque el hombre en sí mismo es torpe en su pensamiento para conocer a Dios. Por eso ahí tiene que haber un mudar. Y además de eso, le añadimos el pecado, ¿verdad?, que ha distorsionado el corazón del hombre para llevarlo en su pensamiento siempre a ir en contra de la voluntad de Dios. La conozca o no, la ignore o no, el hombre siempre va en contra de la voluntad de Dios.
Dios. El pecado lo lleva continuamente a eso, a errar, ¿verdad? Pecado, errar el blanco, a ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, si me acompaña al libro de Mateo, capítulo 6, volvemos ahí en Mateo. Entonces, entendiendo esto, que el Evangelio trata con un cambio. La predicación del Evangelio trata con un cambio específicamente, ¿verdad? En todo el ser del hombre, pero parte específicamente en la mente del hombre. Cuando Dios está diciendo, arrepentido, está diciendo, la raíz es que ustedes están alejados de mí, ustedes están lejos de mí desde su raíz, desde su pensamiento, desde lo más profundo de su corazón, ustedes están separados de mí. Por lo tanto, todo lo que nace, los pensamientos que nacen en el corazón son contra mí. Entonces tiene que haber un cambio, tiene que haber un renovar. Y Jesús, cuando le enseña a orar a sus discípulos, él mire lo que dice. Escuche, mire lo que dice. Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, verso 9. Él está enseñando acerca de la oración. Los discípulos le están diciendo, Jesús, enséñanos a orar. Ahora, lamentablemente, muchas personas solo repiten esta oración, ¿verdad? Como que esa es la forma en que Jesús le enseñó a orar. Es lamentable, ¿verdad? Y le quitan absolutamente la riqueza de las palabras del Señor. Jesús, cuando le enseñó a orar, no le está diciendo, no le está dando una oración para que ellos repitan. Él le está enseñando a orar. Hay una enseñanza. Donde hay una enseñanza, significa que debe haber entendimiento en cada palabra, sobre todo si viene de Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, el Señor les enseña a orar. Y en el verso 9, Mateo capítulo 6, verso 9, dice esto: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que si unimos estas frases, podemos tener quizás una expresión completa de que el Evangelio del Reino trata con esto, trata con, ¿verdad? Si el reino vino, trata de mudar el pensamiento del hombre y poner en el corazón del hombre los pensamientos de Dios. De eso trata. Ahora, mire lo que dice esto, la palabra hágase tu voluntad, ¿verdad? Dice primero, venga tu reino. La palabra reino es la palabra basileia, que significa reino o gobierno. Así que lo que el Señor está diciendo, clamen para que venga el gobierno, literalmente, el gobierno de Dios sobre ustedes. Venga tu gobierno. Eso es importante. Eso es tremendamente importante para nosotros entender esto. Que cuando oramos tenemos que orar para que el gobierno de Dios venga sobre nosotros. Para que Dios gobierne sobre nuestra vida. Por eso hemos dicho en muchas enseñanzas que no es lo mismo leer la palabra de Dios con el solo sentido de conocer algo más, que leer la palabra de Dios con un corazón rendido, entendiendo que estamos frente a una autoridad, que estamos leyendo las palabras de Dios y son autoridad para nosotros. Por lo tanto, estamos rendidos ante sus palabras cuando leemos sus palabras. Leemos la Escritura con un corazón rendido, ¿verdad? Porque anhelamos que su gobierno venga a nosotros, su gobierno venga a nuestro corazón. Entonces dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. La palabra hágase significa prolongación, hacer que sea, o en sí generar, ¿verdad? O cumplir el deseo de alguien. Y él está diciendo, hágase tu voluntad. Está diciendo que se prolongue tu voluntad sobre nuestras vidas. Cuando tu gobierno viene, cuando el gobierno de Dios viene a nosotros, la voluntad de Dios se prolonga hacia nuestras vidas. ¿Comprende? Esto es importante. La voluntad de Dios se prolonga hacia nosotros. Comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Comenzamos a practicar su voluntad. Comenzamos a cumplir el deseo de Dios. El anhelo de Dios, que es que seamos su voluntad. En nosotros se comienza a generar la voluntad de Dios. Cuando el reino viene, cuando el gobierno de Dios viene a nosotros comenzamos entonces se comienza a prolongar en nosotros la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que dice la Escritura, que se hace, ¿verdad? Como se hace en el cielo, así también se haga
en la tierra. Y cuando viene la expresión tierra, no solamente habla de un territorio, sino de los habitantes de ese territorio. Habla de las personas que habitan ese territorio. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice tierra de Neftalí, Zabulón, no le está hablando a la tierra, él está hablando a los habitantes de aquel lugar que estaban viviendo en un lugar de tinieblas. Y no es solamente el territorio que han profanado, sino las personas mismas que habitan ese territorio lo han profanado, ¿verdad? Con altares, con ideologías, con otros pensamientos apartados de la voluntad de Dios. Y ahí es donde el reino viene. Entonces dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él nos enseñará diciendo, venga tu reino, venga tu gobierno. Cambien de mente, cambien su mentalidad, cambien su pensamiento. ¿Por qué? Porque el reino, el gobierno de Dios ha llegado al corazón de los hombres, ha llegado al corazón de los hombres, a la mente del hombre. Los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios se ha acercado ahí en su Hijo a través de las palabras de su Hijo. El Verbo está ahí entre nosotros y ahí el Verbo está dando directrices, mostrando la voluntad, mostrando al Padre y la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Entonces esto es importante, que se haga sobre nosotros su voluntad. Por eso una de las características más importantes de los hijos de Dios es que son conscientes de la voluntad de Dios, son conscientes de su voluntad, son conscientes de la voluntad de Dios. ¿Comprende? Entonces, por lo tanto, comprendemos que el hacer la voluntad de Dios requiere una renuncia. Requiere una renuncia en lo profundo de nuestro corazón, no una renuncia superficial, no una renuncia simplemente a algunas cosas, sino lo profundo de nuestro corazón, una renuncia interna en las profundidades del hombre. Eso es verdaderamente metanoia, una renuncia, ¿verdad? Cuando conocemos la voluntad de Dios, hay una renuncia, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas o intenciones, renunciamos a eso. Renunciamos a la vida que llevábamos antes sin Dios. Arrepentirnos no es simplemente decir, Dios perdóname, es el sentido de renuncia. Nos arrepentimos porque hemos sido confrontados. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence y eso significa que nos confronta. Cuando somos confrontados, hay un arrepentimiento. Renunciamos a la antigua manera de vivir. Renunciamos a la manera en que antes pensábamos. Renunciamos a la idea que nos gobernaba o el pensamiento que antes nos gobernaba, para que entonces el gobierno de Dios venga su voluntad y pueda prolongarse en nosotros, pueda hacerse en nosotros su perfecta voluntad. Eso es lo que el Señor está enseñando. Eso es lo que el Señor está predicando ahí en la tierra de Neftalí y Zabulón, en la Galilea de los gentiles. Eso es lo que está pasando, que el Señor está llamando a un arrepentimiento, a un cambio. Así que ese cambio es o requiere una renuncia en lo profundo de nuestro corazón. No una renuncia superficial, lo decimos de nuevo, sino una renuncia profunda interna en las profundidades del hombre, donde el hombre verdaderamente, en lo profundo de su corazón, ¿verdad?, necesita el que sea mudado, sus pensamientos sean mudados. Recuerde esto, hay una frase del Señor a Adán, cuando Adán le dice, me escondí porque yo estaba desnudo, y el Señor dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Él está diciendo a Adán, él está diciendo a Adán, yo no te enseñé que tú estabas desnudo. Eso es lo que le está diciendo. Yo no te enseñé que tú estabas desnudo. ¿De dónde tú aprendiste que estabas desnudo? Esa enseñanza no vino de parte de Dios. Así nos pasa. Muchísimas enseñanzas que tenemos en nuestra vida no han venido de Dios. Muchísimas enseñanzas acerca de cómo vivir nuestro matrimonio, de cómo vivir la familia, administrar nuestros recursos, ¿verdad? Muchas enseñanzas no vinieron de parte de Dios.
no fueron provistas por Dios. Nuestros padres a veces hicieron el mejor intento por enseñarnos, pero no vino de Dios, no vino una enseñanza de Dios. Entonces, cuando alguien verdaderamente quiere vivir para Dios y es consciente de su filiación con Dios, que ahora es hijo de Dios y que tiene acceso ahora a la voluntad, entonces esa persona, ¿verdad?, va a comprender lo importante que es ser conscientes de su voluntad todo el tiempo. Ser conscientes de su voluntad todo el tiempo. ¿Comprende? Eso es importante. Ahora, una vez más decimos, para que esto ocurra es necesario una renuncia. Y fíjese, a veces podemos renunciar a cosas visibles, pero no renunciamos en nuestro corazón. A veces alguien puede renunciar a cosas visibles, pero no renunciar profundamente en su corazón. Muchas personas a veces vuelven a cosas que han renunciado porque no renunciaron en su corazón. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? El pueblo de Israel sale y renuncia a la esclavitud. El pueblo de Israel renuncia a vivir como esclavo en Egipto. Sale de Egipto, ¿verdad? Es sacado por Dios y sale de Egipto para vivir una vida de libertad. Pero en su mente ellos todavía practicaban el politeísmo. Ellos todavía tenían amuletos, ¿verdad? Tenían zarcillos que representaban adoración a otros dioses. Y esa es la razón por la cual ellos llegaron a levantar un becerro de oro y el cual lo adoraron. ¿Por qué? Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Y entonces tenía que venir un renovar. Por eso Dios los lleva al desierto para poner su ley en sus corazones, para mudar la forma en que ellos vivían. La ley de Dios no solamente trajo consigo 10 mandamientos, trajo consigo leyes para que ellos pudieran habitar, leyes con el extranjero, leyes para la vida sexual, leyes para la administración de los animales, el sacrificio, un montón de cosas. Dios quería enseñarles, Dios quería mostrarles su voluntad, quería grabar su voluntad en el corazón de ellos. Pero habían enseñanzas que ellos no habían rechazado, no habían renunciado. Entonces alguien puede renunciar a cosas visibles, pero no renunciar en su corazón. Un ejemplo, alguien puede renunciar a su trabajo para servir a Dios. Voy a poner un ejemplo a nivel pastoral. Alguien puede, una persona llamada a ser pastor, de pronto puede decir, bueno, voy a abandonar todo para servir a Dios, pero no confía en la provisión de Dios. Sigue desconfiando de que Dios le va a proveer a pesar de que se está dedicando fielmente a la obra. Pedro dejó de ser Pedro el pescador. Ahora era Pedro el apóstol. Pedro ya no vivía de la pesca. Ahora es verdad, él estaba viviendo del evangelio. E eso no le avergonzaba. Su llamado era predicar el evangelio, era permanecer en la oración y en el ministerio de la palabra. Él tenía que estar ahí. Y él tenía que confiar en la provisión de Dios. Entonces a veces alguien puede renunciar a algo visible y no renunciar en su corazón. Así que la renuncia tiene que ser profunda. El llamado de la renuncia, por supuesto, es para darle lugar a Dios, para que Él obre, para que Él haga conforme a su voluntad. Ese es el llamado de la renuncia. El renunciar a nuestra antigua manera de vivir, el renunciar a los pensamientos que antes nos gobernaban, es renunciar para que Dios haga, para que Dios obre, para que Dios pueda guiarnos a través de su voluntad. Dios pueda guiarnos para que nosotros se haga su voluntad. Por eso decimos que una de las características más importantes de nuestra filiación es que seamos conscientes de su voluntad. Y el ser conscientes de su voluntad nos lleva a vivir en obediencia a su voluntad. Dice que el Espíritu Santo fue dado a quienes le obedecen. Y estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Estos, los que son guiados por Él, estos son hijos de Dios. Si se da cuenta, una de las características más importantes de nuestra filiación, de que seamos hijos de Dios, es que seamos conscientes de su voluntad. De que podamos comprender su voluntad. Y para que eso ocurra en nosotros, entonces tiene que haber esta renuncia para que venga sobre nosotros el reino, el gobierno de Dios y se haga, se prolongue en nuestra vida la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino y hágase
hágase tu voluntad, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Yo no sé si alguna vez lo has orado de esa manera, decir, Señor, que tú me gobiernes, que tú gobiernes todo mi ser, toda mi vida sea gobernada por tu palabra y haz tu voluntad en mí. Como se hace en el cielo, así hazla sobre mí, sobre mi familia. Hazlo sobre todo lo que me has dado para administrar, sea administrado conforme a tu voluntad. Ahora fíjese, y cuando hablamos de renuncia, una de las cosas que debemos renunciar es al conocimiento y razonamiento humano, o uno de los mayores tropiezos del cristiano, sobre todo hoy cuando el humanismo golpea tan fuerte la sociedad, cuando el humanismo golpea tan fuerte a nuestros jóvenes en la universidad, en las escuelas, aún golpea tan fuerte en la iglesia, intenta golpear la iglesia. Pero la iglesia de Jesucristo permanece firme en la palabra de Dios, guarda su palabra. Es una iglesia que guarda verdaderamente su palabra. Pero donde hay tanto humanismo, donde ponen al hombre como el centro, ¿verdad? Y la razón del hombre como lo que gobierna todas las cosas, donde nace el humanismo, ¿verdad? Y donde nace el relativismo, donde todas las cosas son relativas y cada uno, ¿verdad?, puede pensar a su manera y vivir a su manera y nadie le gobierna, sino él mismo es su propio gobierno y es su propio rey. Nosotros tenemos un gobierno, nosotros tenemos un rey, nosotros tenemos un Dios y caminamos en obediencia a Él, bajo su autoridad, caminamos bajo autoridad todo el tiempo. La autoridad que podemos tener hoy en el nombre de Jesús y la autoridad que se delegó a los discípulos, a los apóstoles cuando se les envió a predicar, esa autoridad era una autoridad delegada por cuanto ellos caminaban en el envío. El envío es antes de la autoridad y los envió y les dio autoridad. Siempre el envío, porque el envío significa que tendrás autoridad, ¿verdad?, siempre y cuando camines en mi voluntad. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Entonces, una de las cosas que tenemos que renunciar es al conocimiento y razonamiento humano. Al conocimiento y razonamiento humano. Queriendo entender, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual de manera natural. Queriendo entender los asuntos espirituales de manera natural. Yo siempre digo que una persona que intenta abordar los asuntos espirituales sin la dirección del Espíritu Santo, sin la dirección de la palabra de Dios, se expone voluntariamente, se expone a las acechanzas del diablo, se expone a la trampa del enemigo, al engaño del enemigo, se expone. ¿Cuántas personas hoy, a veces, y lo hemos dicho antes en otras transmisiones, cuántas personas invierten su tiempo en libros, invierten su tiempo para conocer algo, leen cosas que el Espíritu de Dios jamás los ha guiado? A veces personas se meten a investigar en YouTube, se meten a investigar en Internet para averiguar sobre distintos asuntos espirituales que el Espíritu de Dios jamás te ha guiado a eso. Ha sido porque tú mismo has entrado y de pronto tienes una tremenda confusión en tu cabeza y a veces buscamos a los pastores para que solucionen esa confusión, ¿verdad?, que el pastor mismo no te enseñó. Entonces a veces tenemos a pastores tratando asuntos, ¿verdad?, que nunca le han enseñado al pueblo y ellos tienen que hacerse cargo de asuntos que ellos no han enseñado. ¿Cuántos padres, verdad, que sus hijos se han metido en asuntos espirituales y hoy tienen tremendas consecuencias porque pusieron a leer libros, películas, se pusieron a ver reportajes, cosas que Dios jamás quiso que estuvieran ahí, pusieron su corazón en eso, sus pensamientos en eso, y los resultados ¿cuáles fueron? Hoy tienen crisis de pánico, hoy tienen problemas emocionales, ¿verdad? Y un montón de cosas en su corazón porque abordaron asuntos que Dios jamás les dirigió, abordaron asuntos que el Espíritu jamás les dirigió. ¿Y cuántos padres tienen que tratar hoy con esos asuntos y diciéndole a sus hijos, hijo, ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a pensar así?
Comprende cuántas cosas y cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando a veces nos presentamos delante de Él para querer que Dios nos direccione frente a algún asunto y ya venimos con una respuesta o ya venimos con un tema para presentarlo delante de Él, cosa que Él jamás nos ha enseñado. Abordar los asuntos espirituales sin la dirección del Espíritu Santo y sin la luz de la palabra de Dios, escuche, es exponernos gratuitamente al engaño de Satanás. Cuando el Espíritu Santo te guía es diferente, porque Él está sosteniendo tu corazón, tu mente, para que haya una enseñanza clara, una enseñanza prudente y real de aquello que Él desea que tú conozcas. La vida espiritual, nos adentramos a la vida espiritual no por voluntad propia, nos adentramos a la vida espiritual por voluntad de Dios, porque Él nos hizo nacer de nuevo. Él nos hizo nacer no por voluntad de hombre, fue la voluntad de Dios, su espíritu fue el que nos hizo nacer a esta vida espiritual. Es el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, que nos hizo nacer. Entonces tenemos que renunciar a eso. Quiero que me acompañe, vamos a avanzar para ir cerrando este tema. Romanos capítulo 12, acompáñeme a Romanos capítulo 12, yo sé que es un verso que usted conoce. Libro de Romanos capítulo 12. Dijimos hace un momento que si Dios no se quisiera revelar, jamás podríamos haberle conocido. Solamente porque Él quiso revelarse, tenemos acceso hoy a la palabra de Dios, a la revelación, a la palabra de Dios escrita. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice esto. Así que hermanos, Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese verso 1 tiene una tremenda enseñanza. Pero hoy nos vamos a enfocar en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión dice esto: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Me gusta esta traducción: lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, porque hay cosas que no son buenas. El hombre muchas veces se va a encontrar llamando bueno algo que no es bueno, y hay cosas que no son aceptables. Hay cosas que a veces nosotros vemos y nosotros nos encontramos en el mundo y el mundo trata de aceptarlas. Y nosotros a veces como cristianos decimos, ok, vamos a aceptar eso. Hay cosas que no son aceptables. Hay cosas que nosotros no podemos aceptar. ¿Comprende? Hay cosas que literalmente no podemos aceptar. Y a veces tenemos jóvenes cristianos aceptando cosas, ideologías, pensamientos que gobiernan el corazón de muchos otros jóvenes y los aceptan, guardan silencio. Guardan silencio frente a actitudes, ideologías, pensamientos de otros. ¿Por qué? Por temor a la vergüenza, quizás por temor a ser rechazados ellos mismos. Pero escucha, hay cosas que no son aceptables. Y simplemente porque hay cosas que no son perfectas. Y cuando hablamos de perfecto, hablamos de algo íntegro, completo. Y el único que es así es Dios. El único que es completo, el único que es perfecto, ese es Dios. Entonces él dice, no os adaptéis al mundo, no os adaptéis a este siglo. Nos adaptemos a este siglo. Y dice esto, escuche, dice esto, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, transformaos por la renovación del entendimiento. Esta palabra renovación, la palabra primero transformación es la palabra metamorfosis, ¿verdad? Que significa un cambio irreversible. Dios nos cambia para nunca volver a ser los mismos antes. El hombre que ha sido cambiado por Dios no vuelve atrás. Por favor, grabe eso en su corazón. El hombre
que ha sido transformado por Dios no vuelve atrás. La persona que vuelve atrás es la persona que nunca fue transformada. ¿Ha pensado en eso alguna vez? ¿Ha pensado en esto que estoy diciendo? Que usted dice, ¿cómo puede ser si esa persona abandonó ciertas cosas, siguió a Dios, tuvo la iglesia, se congregó y hoy volvió? Hoy volvió atrás y hoy practica cosas que antes practicaba también. Y a veces son peores esas cosas. Y dice, ¿cómo dirá? Y nosotros decimos, bueno, debe ser, muchas personas ocupaban estos versos, bueno, debe ser como la casa que se desocupó y vino el espíritu que salió de ahí y vio que la casa estaba sola, ¿verdad? Y buscó otros 7 espíritus peores y el estado de esa casa fue peor que el de antes. Claro, podemos decir eso. Es que donde hay soledad, donde hay abandono, ¿verdad? No hay gobierno. Y eso nos muestra algo, que nuestro corazón no puede estar solo. Nuestro corazón no puede estar vacío. La Escritura dice, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Nuestro corazón no puede estar vacío. Entonces, ¿por qué alguien vuelve atrás? ¿Por qué alguien vuelve atrás? ¿Realmente alguien que ha sido transformado puede volver atrás? ¿Realmente aquel gusano que hoy es una mariposa en un momento puede volver a estar en el estado anterior? Entonces las personas que no han sido transformadas son las personas que vuelven atrás. Los que han sido transformados no vuelven atrás. No vuelven a su estado anterior. Y dice, la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de nuestro entendimiento. Esta palabra, anakainosis, la palabra renovación, anakainosis, esta palabra significa ajustar la visión moral y espiritual y el pensamiento a la mente de Dios. Eso significa esta palabra, un ajuste. El hombre está desajustado. El hombre piensa de manera equivocada. Sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. De acuerdo a Proverbios capítulo 16, dice que el hombre piensa en su corazón y muchas veces cree que lo que él piensa es correcto, es limpio. Pero Dios prueba las intenciones del corazón. La palabra de Dios viene a provocar esa división. Lo hablamos, ¿verdad? Entonces, esta palabra, anakainosis, significa esta transformación, ¿verdad? Esta renovación, donde hay un ajuste en la visión moral y espiritual y en los pensamientos para ajustarlos a la visión moral, espiritual y los pensamientos de Dios. Hay un ajuste en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador en nuestra vida. Cuando se ajusta. Hace tiempo atrás, déjeme contarle esto muy simple. Hace tiempo atrás yo tuve un problema con un auto, un vehículo, y tuve un problema con ese vehículo. Se cortó una correa y bueno, hubo ahí un problema grave con el motor. Cuando busqué a alguien que lo arreglara, muchas personas me dijeron esto: lo podemos arreglar. El problema es que no va a quedar alineado. Podemos arreglar las piezas, pero es necesaria una máquina que lo ajuste, que lo deje alineado, que el motor esté alineado. No sé si la palabra correcta, estoy ocupando la palabra correcta, no soy mecánico, pero eso es lo que recuerdo, que esté alineado. Entonces, escuche, si el motor no quedaba alineado, puede funcionar, pero al quedar desalineado, las piezas que colocaban en el motor, las piezas nuevas, iban a volver a fallar porque iban a estar desajustadas. Por eso hay personas que se acercan a Cristo sin entender que Dios desea una verdadera transformación, sin renunciar a la vida pasada, sin renunciar a cómo antes vivían, sin saber que el arrepentimiento es renunciar, es despreciar la forma en que antes vivíamos sin Dios y que ahora el gobierno de Dios está sobre nosotros. Él nos gobierna, sus palabras nos gobiernan. Sus palabras nos gobiernan completamente, todo lo que somos. ¿Comprende? Hay un desajuste. Y esto es importante, amados hermanos, porque quizá muchas áreas de nuestra vida no caminan en ese orden y parece que vez tras vez
cometemos los mismos errores o vez tras vez, ¿verdad? Vemos que no avanzamos y como que estuviéramos estancados. Y nosotros decimos, ¿qué pasa que no puedo avanzar? Es que hay que ajustar la visión moral, la visión espiritual, nuestros pensamientos, ajustarlos a la mente de Dios. Ajustarlos a la mente de Cristo. Porque el propósito de eso es provocar una transformación, es que ya no seamos los mismos. Es que ya completamente no seamos los mismos. Y por eso él comienza diciendo esto, no conformarse al siglo, no adaptarse al mundo, a sus costumbres, a sus creencias. Conformarse al mundo significa ser formado junto con el mundo. Escuche, generación tras generación tiene que examinar sus creencias. Padres, los que tienen mayor de 40 años, antes no luchabas con las cosas que luchan tus hijos hoy. Tú no luchabas a pesar de que se parecen, pero la fuerza con la cual ellos luchan o contra la que ellos luchan no es la misma de antes. La potencia cambia. Hoy tienen acceso a un montón de cosas que antes no se tenía acceso. Las mismas políticas públicas que hoy hay en la nación quieren quitar cosas que son totalmente ajustadas a la palabra de Dios y hoy quieren revocarlas, hoy quieren cambiarlas y muchos cristianos en su corazón aceptan o dicen hay que adaptarse. Escuche, nos hemos adaptado. Estamos ocupando los medios para transmitir. Yo mismo he tenido que adaptarme a transmitir a través del Facebook, a transmitir a través de esto. Pero escuche, pero no significa que mi vida girará en torno a esto. Porque para algunos le cae como anillo al dedo el que alguien esté transmitiendo por Facebook, porque es en Facebook donde pasa la mayor parte de su tiempo. Entonces le cae como anillo al dedo el que alguien lo haga. A algunas personas le cae como anillo al dedo, ¿verdad? El que se hagan publicaciones a través de Facebook porque es la forma de expresar lo que ellos siempre han querido decir. Y hoy tiene una plataforma, no esperan el reconocimiento del cuerpo ni esperan el reconocimiento de otros, sino que simplemente se lanzan a decir lo que ellos piensan. No se moleste conmigo, pero quiero que examine lo que estamos viviendo. Examine lo que estamos viviendo. Hay medios que hoy ocupamos, pero tienen que ser bien administrados. Hay cosas que hoy están, por la gracia de Dios, son permitidas. La tecnología ha avanzado tremendamente y es beneficioso porque podemos hoy estar conectados en un tiempo como este. Pero si no fuera esto, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Te has preguntado qué hubiese pasado si no hubiese estado la tecnología y hubiese venido una peste tan grande como esta, un virus tan grande como este, y no hubiese estado la tecnología? ¿Qué hubiese pasado? Si para algunos la única búsqueda de Dios que tienen es esta transmisión. Y eso, por supuesto, no me alegra en nada. Yo valoro el que hayan personas conectadas viendo esta transmisión. Valoro el que hayan personas, el que Dios pueda alcanzar a alguna persona con lo que estamos predicando y tratamos de ser responsables con lo que decimos. Porque no solo represento mi vida, representamos un ministerio, una iglesia, el cuerpo de Cristo, un equipo de trabajo. Hoy usted me ve a mí predicando, pero soy el resultado también de la siembra de muchos hombres de Dios que han sembrado sobre mi vida y un equipo de trabajo que nos ayuda a que esto siga adelante. Y por supuesto la gracia de Dios que sostiene todas las cosas. Pero amados hermanos, tenemos que examinar cómo esto viene avanzando. Tenemos que examinar cómo el mundo viene avanzando. Nosotros no podemos ser formados juntamente con el mundo. Nuestra mentalidad no es que, escuche, no es que somos diferentes a ellos porque somos mejores que ellos. Tenemos que cuidar eso, porque a veces hablar de renunciar al razonamiento del hombre, ¿verdad? No significa que la palabra de Dios no es racional, solo que su raciocinio no es conforme a los parámetros humanos. La expresión de lo eterno, la expresión de lo celestial a través del humano es diferente a creer
que Dios, escuche, que Dios simplemente hace todas las cosas de acuerdo a las limitantes del hombre. No, hoy nosotros podemos comprender en el reino que a veces 2 más 2 es 5. Para la gente natural 2 más 2 es 4, pero para nosotros 2 más 2 es 5. A veces nosotros vemos el poder de Dios, cómo Él suma algo, cómo Él añade y hace milagros poderosos que no están a nuestro alcance o nuestra mente, y nosotros lo podemos entender por la fe. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Por la fe lo podemos entender. El hombre busca otro medio, entenderlo, y exámenes y estudios y un montón de cosas. Nosotros por la fe entendemos Dios creó el universo. Y no nos complicamos con eso. Dios creó todo lo que existe. Y eso no es un pensamiento irracional. Eso no es un pensamiento irracional. Pero lo que tenemos que renunciar es al raciocinio humano, es a la limitante humana, y aferrarnos tanto a nuestra vida, y no nuestra vida guiada por los pensamientos del hombre, y no negarnos a nosotros mismos para que el gobierno de Dios venga, para que la voluntad de Dios venga. Entonces, transformados, dice, por medio de la renovación del entendimiento, cambiados irreversiblemente en nuevas personas a través de un cambio en la manera de pensar. Y entonces él añade, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dijimos esto, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Déjame añadir y cerrar esto. Permíteme cerrar esto con esto. Si nosotros declaramos públicamente que somos hijos de Dios, si nosotros declaramos públicamente que somos la iglesia de Cristo y no somos conscientes de su voluntad, lo que estamos haciendo, escúchame por favor, para que sea claro y no se diga que después dije otra cosa. Escúchame. Si no es así, vamos a profanar el nombre del Señor. Una persona que se guía solo por lo que siente, por lo que cree, y no le guía el Espíritu Santo, y no le guía la palabra de Dios en sus acciones, en su juicio, en su conducta, en su carácter, muchas veces va a profanar el nombre de Dios. ¿Qué significa profanar? Hacer común. Porque hoy muchas veces nuestros hijos no temen a Dios. ¿Por qué el temor de Dios se ha apartado tanto de nuestras vidas? ¿Por qué el temor de Dios se ha apartado tanto de nuestra casa? ¿Por qué hoy es tan fácil que un hijo le falte respeto a un padre y le conteste atrevidamente? ¿Por qué es tan fácil? Entre matrimonios, discusiones tan fuertes, tan dañinas. ¿Por qué hoy cuesta tanto perdonar? ¿Por qué cuesta tanto cuando se trata de perdonar a otros? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está gobernando nuestro corazón? Si no hay, escuche, el domingo, como decía Esther al comienzo de la transmisión, el domingo tuvimos yo llamo una velada. Tuvimos una noche maravillosa con Dios. El Espíritu del Señor nos inundó, nos llenó, un pleró de Dios, maravilloso. Pero ¿qué haremos después de eso? ¿Qué pasará el lunes, martes, hoy miércoles? Es necesario entonces que abracemos lo que el Señor les enseñó a sus discípulos. Venga tu reino, venga tu gobierno y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga también aquí, en la tierra, en mí, en mi familia. Que se haga tu voluntad. Renunciemos pues a nuestra antigua manera de vivir, y como dice el apóstol, como dice el Espíritu de Dios nos enseña, y vestíos nuevamente de Cristo, revestidos de Cristo, volvernos a vestir, que el Espíritu del Señor nos renueve, mude nuestra manera de pensar, que todo
pase por el cedazo. Todo pueda pasar ahí. La palabra de Dios, ella es aquella que va a regular nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro carácter. En la palabra de Dios. Tenemos que ser en este tiempo, escuche, es una urgencia. Termino con esto, es una urgencia. Hoy es urgente para la iglesia de Cristo. Hoy es urgente para las familias cristianas. Hoy es urgente para los hijos de Dios ser conscientes de su voluntad, ser conscientes de la voluntad de Dios, para que vivamos completamente en obediencia a ella. Amén. Inclinemos el corazón y oramos a nuestro Dios en esta hora, oramos a Dios en esta hora maravillosa. Amén. Si está ahí en casita con su familia, mire, yo siempre pido a veces que cuando oremos usted pueda tomar a su hijo o a su hija, pero hoy no como familia, hoy de manera personal. ¿Te parece? ¿Te parece? No porque te lo pida yo, sino porque creo que puede ser bueno de manera personal, cada uno en su lugar, poder mirar a Dios. Y si tiene que haber ahí un arrepentimiento, y decir, Señor, yo renuncio a los pensamientos que gobiernan áreas de mi vida, que no son tus pensamientos. Renuncio a eso. Renuncio. ¿Sabe? Viene a mi mente mientras estoy hablando de esto, renuncio a vivir un matrimonio así. Quizás como mujer, como hombre, te acostumbraste a un matrimonio que no es conforme a Dios. Renuncia a eso. Señor, renuncio. Renuncio a tener un matrimonio que no es conforme a lo que tú has establecido. Renuncio en mi corazón. Quizá hay jóvenes viéndonos en esta hora. Renuncio en mi corazón a ser igual o conformarme a las demandas del mundo para no ser rechazado. Para no ser rechazado en esta sociedad. Renuncio a eso. Es una decisión importante. Renuncio a desarrollarme juntamente con el mundo, con la mentalidad que gobierna el mundo. No hablamos de las personas, no tenemos guerra contra las personas. Son contra las ideologías y pensamientos que gobiernan, que muchas de ellas no vienen de ellos mismos. Las tinieblas, la ignorancia de Dios y el rechazo a Dios hace que ellos vivan con un corazón endurecido, privados de luz, de entendimiento. Pero hoy creo que con el poder de Dios y hombres conscientes de la voluntad de Dios, mujeres conscientes de la voluntad de Dios, hay esperanza para las naciones. Cuando la iglesia se levante a hacer la voluntad de Dios. Cuando los hombres despierten, abran sus ojos y digan, Señor, haz en mí tu voluntad. Haz en mí tu voluntad, Señor. Haz en mí tu voluntad. Apenas abro los ojos, haz en mí tu voluntad. Que se haga en mí tu voluntad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos con el corazón, desde el corazón. Y oramos a ti desde Cristo, por los méritos de Cristo. Te pedimos en esta hora que venga tu reino, que tu gobierno venga a nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. En esta hora, de manera voluntaria, venimos delante de ti, pero no porque nosotros mismos, por nuestra propia voluntad lo hacemos, sino que el Espíritu del Señor pone el querer en nosotros. Y por eso hoy podemos entender, por causa de que nos perdonaste, pagaste el precio de nuestra maldad y nuestra rebelión, y nos hiciste nacer de nuevo. Hoy esa filiación nos permite ser conscientes de tu voluntad.
Y hoy queremos ser determinantes en esto. No queremos tener una vida donde no tengamos conciencia de tu voluntad. No queremos que se pasen los años y nos conformemos a una vida que jamás planeaste, a un diseño de vida que jamás trazaste, Señor. Padre, en esta hora, como nos enseñó a orar, como nos enseñó a orar Cristo, oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra, así se haga en nuestras vidas. Hágase tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús oramos. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Oramos, hágase tu voluntad. Vamos, clama al Señor, hágase tu voluntad. Oramos, hágase tu voluntad. Amado Dios, hágase tu voluntad. Y no como una frase cliché, sino al decir hágase tu voluntad, rendimos nuestro corazón a tu palabra y que nuestra voluntad sea dirigida a tu palabra para conocer tu voluntad, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oramos también nuestra hermana Luz Urbina. Ella, dice acá que continúa pidiendo oración por su sobrino Gastón. Vamos a orar por él. Padre, en esta hora oramos por Gastón. Somos insistentes en esto delante de ti. Te pedimos en esta hora que pueda venir sanidad sobre Gastón. Hoy lo nombramos, lo hacemos público. Que esta oración quede registrada públicamente, que oramos por él hoy. Y te pedimos, Señor, que en vez de haber un retroceso en su salud, no solamente hay una mejoría, sino hay una sanidad completa. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que el poder de Dios le alcance, el poder de Dios le toque y él pueda ser sano ahí donde está. En el nombre de Jesús, toca su vida ahí en el hospital, que tu espíritu le toque por la oración de los santos que se unen hoy a orar por él. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, hemos tenido un tiempo de enseñanza, de instrucción. ¿Qué más decir? Que los amamos. El tiempo que invertimos acá con ustedes y el tiempo que ustedes invierten con nosotros es maravilloso. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por compartir esta transmisión. Gracias porque cada vez que usted comparte esta transmisión no solamente hace correr el trabajo de un ministerio, hace correr la palabra de Dios. Así que somos agradecidos por eso. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Que tengan una noche maravillosa en este día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que su voluntad siga ahí, en sus vidas. Amén. Que la voluntad de Dios siga haciéndose en sus vidas. Un abrazo grande, que Dios les guarde y nos vemos ya aquí el domingo, una nueva transmisión, domingo 20 horas. Sí, los amamos. Bendiciones. Chao, chao.